Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a esta nueva clase de hoy, miércoles 1 de julio, quinta semana. Quiero empezar la clase indicándoles que nos quedan 3 semanas. En las 3 semanas subsiguientes tienen que elaborar 3 trabajos. Entonces les recomiendo que ganen tiempo, por favor, no dejen para lo último. Segundo recordatorio, cada representante de grupo enviarle el trabajo a la coordinadora y además cada miembro de grupo cada miembro de grupo subir a la plataforma del Team el trabajo correspondiente. Bien, bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio. Hoy día vamos a tratar sobre la formulación del objetivo. La clase anterior vimos la formulación del problema, es decir, tanto el problema como el objetivo corresponden a la unidad número 2. Veamos. Como un apartado de introductorio, es importante que después de haber establecido el problema, se necesitan formular, se necesitan escribir, se necesitan narrar los objetivos de investigación. Estos objetivos, como dice, deben ser de relevancia para la investigación. Estos objetivos deben ser de gran relevancia para la investigación. Y me permite establecer ciertos enfoques. Entre ellos tenemos que debemos orientar las demás fases del proceso. Es decir, ir haciendo una continuidad de lo que yo empecé a investigar. 2, voy limitando y voy hasta qué punto ampliando mi investigación. Tercero, tengo que definir las etapas que son necesarias para realizar la investigación. Y 4, tengo que situarlo dentro de un contexto general. Bien. Sin embargo, es de gran importancia ver cuál es el objeto. O sea, cuando me dice, a ver, muéstrame este objeto. Ese objeto que está allá. Entonces, ese objeto, esa muestra, es lo que yo quiero ver, como que si viera con una lupa directamente lo que quisiera observar. Ese objeto es la meta, es la flecha. Por ejemplo, yo veo en las calles que dice una vía, 2 vías, o voy por la carretera viajando y me dice a 50 kilómetros está la ciudad X. Girando a la izquierda encuentras tal situación. Entonces, ese es el objeto. Es el espacio objetivo que constituye el fundamento real donde se conectan los hechos. Es el espacio donde se fundamenta en la parte real la conexión de los hechos. Entonces, miren, vamos aclarando. Entonces, el objeto es, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Con qué objeto vienes a reclamarme? A veces decimos, por ejemplo. El objeto de la investigación científica, normalmente establece que se me descompone en componentes empíricos y en componentes teóricos. Es decir, que lo que yo quiero investigar debe tener un fundamento de la teoría, de los conceptos, y un fundamento de lo que yo conozco, de lo que yo sé hacer, de mi experiencia. Es decir, es lo que se aplica en el pensamiento. Es decir, todo lo que pienso, todo lo que razono, lo puedo transformar desde un momento empírico con mi razonamiento fundamentado en la teoría. El objeto de la investigación dice que se asocia al objeto del problema, es decir, al problema que estamos investigando. Los objetivos del conocimiento que se pretende alcanzar y a las cuestiones o preguntas que se quieren resolver, o sea, lo que quiero alcanzar y lo que quiero resolver. Dice que expresan aspectos con relaciones lógicas que sean dinámicos o los efectos del problema, es decir, ¿qué pasó después del choque? Daños materiales, heridos, gastos económicos, entre otras cosas. Es decir, ¿qué se pretende esclarecer con la investigación? ¿Qué se quiere demostrar? ¿Qué se quiere demostrar? Eso es lo que nosotros planteamos. Dice que me permite materializar lo que tengo la intención, es decir, establecer un modelo de análisis.
De allí que empezamos a relacionar objeto-sujeto, ¿sí? Un sujeto que es una persona y un objeto. Un sujeto mira, ¿sí? El sujeto recepta, observa, percibe un objeto y reacciona al verlo. Está bonito, está feo, no me gusta, está sabroso, etc. Entonces, el sujeto observa, el sujeto lo recibe y tiene una reacción. Empíricamente, un problema es un objeto de estudio. Entonces, yo tengo que enfocarme mi meta al problema. Entonces, esa teoría original del proyecto de investigación me permite enunciarlo, identificarlo. Tengo que empezar a planificar, reúno datos, información. Una vez que reúno, los almaceno, estos datos se procesan. Esos datos procesados me generan resultados a los que tengo que evaluarlos. Es decir, esto de aquí, tengo que en la práctica ver qué pasa. Eso es a través de una teoría ampliada partiendo de la teoría original. Es decir, un punto de partida hacia un punto de llegada. ¿Dónde inicié la investigación? ¿Dónde finaliza la investigación? Si hay dudas o preguntas, queridos alumnos, pueden escribirlo a través del chat. Bien. ¿Qué más habíamos aprendido? Que el problema es un punto inicial y yo quiero pasar a un punto final futuro. El problema es una situación actual del presente. Mi objetivo es una situación futura deseada, mejorada. Es decir, quiero eliminar, saber dónde estoy para ver a dónde quiero ir de forma mejorada. ¿Cómo lo hago? A través de un proyecto, a través de una investigación. Entonces, estamos analizando lo uno y ahora nos vamos al análisis de la segunda instancia donde quiera llegar. Bien. Hay muchas definiciones de objetivos. Los objetivos se los define como un propósito. Dicen que es el motor de una investigación, es la razón de ser que direcciona todo lo que tenga que desarrollar. Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Hay que definirlos adecuadamente, escribirlos, formularlos, identificarlos con precisión, determinar el mayor consenso dentro del contexto del caso de estudio. Hay que conocer bien el problema, hay que conocer bien el diagnóstico. Además, un objetivo de investigación también se lo establece como un fin, se lo establece como una meta, el mismo que se lo quiere alcanzar a través de un estudio o trabajo de investigación. Es decir, lo puedo hacer a través de algo práctico, a través de algo teórico. Dice que me permite establecer o indicar el propósito, es decir, un objetivo es un propósito. ¿Sí? Por lo tanto, todo objetivo debe ser un resultado y me debe responder a la pregunta, ¿qué quiero buscar? ¿Qué quiero determinar? ¿Qué quiero investigar? Lamentablemente para muchos y afortunadamente para otros, los objetivos son imprescindibles, es decir, los necesito sí o sí. Me permiten indicar lo que se espera de la investigación y definen la forma en que se alcanzará el resultado. De esta manera, cuando se plantea un objetivo, se está determinando una meta a donde se quiere llegar a través de un proceso metodológico de la investigación. Los objetivos tienen algunas cualidades, pero hablando de objetivos buenos, primero, deben ser claros y precisos. Dos, deben estar dirigidos a los elementos sustanciales y básicos del problema. Deben ser medibles, deben ser observables. Los tengo que establecer, describir 1, 2, 3, 4, 5 de manera lógica y metodológica. Es decir, si yo tengo un sistema, primero tengo que desarrollarlo, luego tengo que diseñarlo, luego tengo que implementarlo. No puedo implementar un sistema si no lo tengo diseñado.
peor aún si no está desarrollado. 5. Dice que los objetivos se los deben expresar con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivos son aquellas palabras que gramaticalmente terminan en ar, ir. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Pese a que los verbos, los objetivos deben estar establecidos con un verbo en infinitivo, me indican una acción. Dice que hay que tomar atención en saber elegir los que mejor me describan la actividad. Dice que deben ser claros y precisos, pero congruentes con el problema y la hipótesis. Y finalmente, ¿qué es una congruencia? Es decir, deben ser concordantes, deben tener continuidad entre los factores implicados. Vamos a empezar con algunos ejemplos básicos. Primero, para poder establecer que a través del problema de esa situación negativa, pasarla a una situación positiva, es decir, primero, el texto que tengo, transformarlo en positivo. Una tecnología obsoleta es algo negativo, un personal con poca capacitación es algo negativo, mantenimientos equivocados es algo negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que si la tecnología es obsoleta, es decir, es vieja, ahora voy a tener una tecnología moderna. Si el personal tiene poca capacitación, pues ahora va a tener bastante. Si el mantenimiento es inadecuado, ahora va a ser un mantenimiento correcto. Entonces, por sintaxis, paso de una situación empeorada a una situación mejorada. ¿Cómo lo transformo en objetivo? Observen, amarillo, verde, naranja. Amarillo, el verde en participio pasado lo transformo ahora en objetivo en un verbo en infinitivo. Impartida, impartir. Ejecutado, ejecutar. Entonces, ¿cómo escribiría mi objetivo? Utilizar tecnología moderna y adecuada. Impartir suficiente capacitación. Ejecutar mantenimiento adecuado. Bien. De manera fácil, de manera práctica y sencilla, para que vean cómo se transforma. Lo mismo tenemos aquí. Un segundo problema, un segundo ejemplo. Tengo elevado índice de afectación. Índice de afectación es mi situación problema. Entonces, ese elevado lo quiero bajar. Tengo malos hábitos de uso, mejorar los hábitos de uso. Insuficiente cultura, incrementar la cultura. Ineficiente sistema, mejorar la eficiencia del sistema. Uso desmedido, utilizar. Miren, están los verbos en infinitivo. Ar y ar. Bien. Si hay preguntas, dudas, por favor pueden irlas a preguntar. Una de las dudas que nos acontece normalmente a los que trabajamos en la parte del ejercicio profesional, a los que trabajamos en investigación, es preguntarnos, bueno, ¿cuántos objetivos tengo que poner? Realmente hay personas que les gusta poner objetivos, pero 5, 8, 10, 12. Entre más objetivos ponga, más largo se le hace el proceso, más largo se le hace este camino. Bien, normalmente se recomienda entre 3 y 4, normalmente. Es decir, procesos a nivel de objetivos a nivel de actividad, objetivos a nivel de componentes que se llaman objetivos específicos, objetivo a nivel de propósito, que es el objetivo general, y objetivo a nivel de finalidad, que es un objetivo mayor a largo plazo, para establecer dentro de la investigación cómo está contribuyendo los resultados obtenidos. Bien. En otras palabras, yo puedo traducir los términos que ya les he indicado, ¿sí? El componente o resultado también se llama objetivo específico, el propósito también se lo considera como un objetivo general, y la finalidad se la conoce como un objetivo superior. Se lo conoce como un objetivo superior. Quiere decir que yo tengo que saber esclarecer. Muchas veces los términos que utilizamos, se utiliza finalidad, propósito, objetivo, y se nos hace una mezcla, se nos hace un champú que a veces no sabemos, que a veces no entendemos inclusive lo que decimos. Bien. Más aún, sin embargo, yo lo empiezo a estructurar gráficamente. Miren, ¿ven? Mis objetivos tienen jerarquía. Las actividades son la base, las actividades son las bases y normalmente la base es mucho más grande.
sigue subiendo, los objetivos específicos ya son menos, la base se me va haciendo la figura se me va haciendo piramidal y termina en punta con un propósito y una finalidad. ¿Sí? Entonces, podemos establecer de esa manera, piramidal y gráficamente, cómo tengo mis objetivos. Los objetivos de investigación, adicionalmente, ya conocemos y sabemos, y debe grabarse, que son propósitos. Es decir, el objetivo general será un propósito general, los específicos serán propósitos específicos. Me permiten orientar a la búsqueda del objeto. Miren, ¿ve? A la búsqueda del objeto que ya habíamos planteado. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde quiero ir? Para esto tengo que responder lo siguiente. ¿Para qué se investiga y qué se busca con la investigación propuesta? ¿Para qué investigo? Tiene que saber, como le decía, responder al qué quiero. Si damos respuesta a esta pregunta, permite delimitar el marco de estudio y sus alcances. ¿Qué pautas hay que considerar? Entre ellas, que en los trabajos de investigación muchas veces se discriminan los objetivos de investigación del objetivo de intervención. Pues son dos tipos diferentes de objetivos, es cierto. Sin embargo, están relacionados. El objetivo de investigación expresa la voluntad de conocer algo, mientras que el objetivo de intervención me permite intervenir sobre un fenómeno. Para eso es necesario conocerlo, investigarlo y analizarlo de forma rigurosa. Es decir, para yo hacer un objetivo, para lograr un objetivo de intervención, debo establecer un objetivo de investigación. Bien. Aquí vamos a partir con otro ejemplo. Vamos a combinar un ejemplo de un problema con un ejemplo de un objetivo. Bien. Observen los colores amarillo, azul y rojo y los colores de las letras. Mi idea principal, preliminar, es que yo detecto una ineficiencia empresarial en proceso y está ocasionando un malestar. Sin embargo, yo tengo que inicialmente escribir con un concepto preestablecido, es decir, todavía están muy generales y los tengo que ir como delimitando, poco a poco afinando. Bien, en vista de que la ineficiencia empresarial, su concepto es bien amplio, todavía no logro aterrizarlo, ¿verdad? Pero ya identifico que los procesos pueden ser de ventas, de facturación, de contabilidad, etc. ¿Qué me está ocasionando malestar? Que hay las colas largas, colas de espera largas de los clientes. Bien, continúo acotándolo y los empiezo a afinar más a medida que voy analizándolo de una manera minuciosa y digo que la gestión empresarial es un elemento de ineficiencia, es decir, de una situación que no está bien administrada. Y ya identifico que el proceso en que me está generando el malestar es el proceso de facturación en las horas pico los fines de semana. Hora pico, fin de semana, hablemos si trabajan hasta el mediodía, más o menos 10, 11 de la mañana, está surgiendo el problema. Bien, en cuanto al malestar, el malestar dice que está generando insatisfacción porque el servicio es lento. Si el servicio es lento, por consiguiente, tenemos que las colas de espera se hacen mucho más largas. Bien. Continuamos, vamos al paso 3, sigo manteniendo mis ideas originales. Dice que una vez precisados los conceptos anteriores, voy a redactar un objetivo y una pregunta o enunciado de investigación. Amarillo, azul y rojo. Gestión empresarial, elemento de ineficiencia empresarial, proceso, facturación en horas picos, y mi dato ya afinado, insatisfacción por los servicios lentos. Dice que el objetivo inicia con un verbo en infinitivo, entonces vamos a utilizar el verbo determinar. Determinar qué efectos en la gestión empresarial provoca, ¿sí?, el malestar en los procesos, en las horas picos de alta demanda en la empresa X. Miren, tengo mi objetivo a partir de una idea básica. Pregunta de investigación. ¿Qué efectos, miren, ve, qué efectos produce en la gestión empresarial la insatisfacción de los procesos? El resto igualito. Es un jueguito de palabras. Es un juego de palabras. Y
el enunciado del problema de investigación, el enunciado del problema de investigación, ¿sí? Ahí lo tengo, y el enunciado del problema de investigación dice que, miren, ve, tengo rojo, tengo amarillo y tengo azul. Bien, tengo azul, aquí tengo los procesos, ¿sí? Entonces, insatisfacción, ¿sí? En los procesos de facturación los fines de semana, en la hora pico de las altas demandas de la empresa X. Bien, entonces, miren, ve, partí de esta idea, logré formar mi objetivo, mi pregunta de investigación y mi problema de investigación. Bien. Sin embargo, a veces se nos dificulta, bueno, ¿cómo sé qué investigación tengo que hacer? Es decir, ¿qué tipo de investigación? ¿Será una investigación perceptual, una investigación con nivel aprensivo, una investigación con nivel comprensivo, o es una investigación integrativa? Es decir, yo tengo que darme cuenta qué quiero hacer. Quiero explorar, quiero describir, quiero analizar, quiero comparar, explicar, predecir, proponer en una propuesta tal diseño, desarrollo, implantación, modificar, confirmar y evaluar. Si voy a escoger, por ejemplo, acá, mi objetivo exploratorio, entonces mi investigación será exploratoria. Si quiero comparar, mi investigación será comparativa o correlacional. Si quiero proponer, va a ser mi investigación proyectiva. Si quiero evaluar, va a ser una investigación evaluativa. Entonces, hay que definir qué es lo que yo quiero hacer, en qué nivel, a qué tipo de objetivo quiero llegar. Y de acuerdo a eso, determinar la investigación. Uno de los problemas que se nos presentan a todos, incluso para cualquier trabajo, sin ni siquiera puedo, ¿qué es perceptual ya? Bien. La parte perceptual es un término, más que todo lo utilizan los europeos, significa de percepción, de sentido común, de percibir, ¿sí? Entonces, esa percepción, es lo que tú percibes, quieres explorarlo, ¿sí? Y después de que lo exploras, lo empiezas a describir, ¿sí? Eso de ahí es Kevin. Bien. Les decía que a veces se nos complica y no sabemos qué verbos poder utilizar. Y ya vamos a ver más adelante que hay unos verbos que no son los adecuados, para poderlos utilizar. Bien, si voy a analizar, puedo utilizar estos verbos, ¿sí? Pues, si voy a aplicar, puedo utilizar los que están ahí, buscar o comparar. Es decir, puedo comprobar, puedo demostrar, puedo examinar, puedo fundamentar, puedo verificar. Entonces, dice, se los puede utilizar tanto para los objetivos generales como para los objetivos específicos. Bien. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, evitar términos imprecisos. Por ejemplo, no utilizar el verbo para los objetivos, no utilizar procurar, comprender, tratar de conseguir, intentar describir, etc. Sí, así es, John. ¿Sí? Deben tomar, incluso creo que en la plantilla les mencionaba algo de referente a lo anterior, ¿sí? Deben ponerlo, sin embargo, en el avance 1 no era obligatorio ponerla, ¿sí? No era obligatorio ponerla. Ya, dice que pusiste desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para la... Ya, bien, mira, ese de allí, eso que tú estás proponiendo, o ese objetivo que tú propusiste, primero es una investigación proyectiva, porque estás proponiendo algo, ¿verdad? Estás proponiendo un desarrollo, ¿ya? Pero para hacer el desarrollo, para tú proponer el desarrollo, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que explorar, ¿verdad? Tuviste que analizar, porque tuviste que explorar el problema. Previo a saber la receta, tuviste que identificar el problema, ¿verdad? Tuviste que, ese problema describirlo, tuviste que analizarlo, ¿sí? Entonces, de ahí llegas a la parte
proyectivo. Entonces, lo que tú has planteado es un objetivo proyectivo, de acuerdo a la investigación que estás haciéndolo allí. Entonces, bien, la pregunta es interesante. Cuando yo hago un trabajo, hago dos tipos de objetivos. Objetivos investigativos y objetivos propositivos. Ese objetivo que tú propusiste, un objetivo propositivo, es un objetivo proyectual. ¿De acuerdo? Lamentablemente, muchas veces se confunden, porque yo te podría preguntar, a ver, tú me dices que tu objetivo general es desarrollar, y yo te digo, ¿por qué lo vas a desarrollar? ¿Por qué razón? ¿Es lo que quieres demostrar? En otras palabras, estás dando la receta sin saber qué quieres solucionar. Entonces, primero buscamos el problema y después buscamos qué es lo que quiero solucionar. Bien. Decía que debemos evitar ciertos términos imprecisos. Debemos evitar ciertos términos imprecisos como los que tenemos allí, ya los enunciado. Además, ¿qué objetivos no son objetivos de la investigación? ¿Sí? Lo he puesto incluso hasta con interrogante, pero realmente no son. Realizar una investigación bibliográfica no es una investigación propiamente dicha, es un copia y pega. Peor ahorita voy al internet. Profundizar un estudio, comprender la importancia, potenciar el desarrollo, examinar conceptos, crear manuales, crear libros. Si es un libro de investigación, sí, pero si es un libro común y corriente, ¿no? Recuperar trabajo, sensibilizar a grupos, entre otras cosas. Entonces, tenemos que clarificar. Nos aparece también algo que es un término cotidiano y muy común dentro de la parte de investigación, que es la taxonomía de Bloom. Bien. La taxonomía de Bloom no es más que un conjunto clasificado de objetivos, de términos, verbos, de acuerdo a diferentes niveles de conocimiento del ser humano. Van desde lo básico hacia los más complejos o generales. ¿Sí? Miren, recordar es básico o mucho más fácil que crear. ¿Sí? A veces, ¿qué ha sucedido? Profesor, no entiendo, no puedo hacer el trabajo. Entonces yo le he preguntado, ¿ya lo empezaste a hacer? Todavía no. Entonces, si todavía no lo has empezado a desarrollar, no lo has empezado a crear, menos lo vas a poder hacer. Empieza a hacerlo para que puedas ver si es que realmente en qué tienes tu problema. Entonces, más o menos aquí tenemos ciertos verbos que me tienen una secuencia lógica en ese orden de coherencia. Bien. ¿Qué más me dice la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom me indica que los objetivos deben ser coherentes, deben partir con conocimientos básicos y llegar luego a conocimientos complejos. Por ejemplo, un objetivo básico es determinar el diagnóstico, determinar la enfermedad, por ejemplo. Un objetivo mucho más complejo es determinar el diseño o diseñar el sistema. Más difícil que diseñar es desarrollarlo. Y así sucesivamente hasta cerrar, llegar con implantación, pruebas, entre otras cosas. No se recomienda utilizar o usar el verbo explicar, porque pese a que es una categoría de análisis, no. ¿Cómo explicas? A ver, dígame, ¿cómo explica usted? Cuando hablo de una explicación, significa que debe ser verbalizada. Más bien podría ser descripción, describir, detallar, narrar. Dice, antes, ¿sí? En este caso, no usar, así sería, se recomienda no usar verbos en las categorías de conocer, comprender y aplicar. Esta nos puede llevar a poder explicar, ¿sí? A través de todo ese proceso. Es decir, el término o el verbo explicar me está compuesto por los términos o verbos conocer, comprender y aplicar. Es lo que yo les decía. ¿Sí? Si yo ya pongo lo que ha puesto el compañero, más que desarrollar, yo pondría diseñar una aplicación móvil que ya me implica todo el proceso, que ya la voy a desarrollar, que ya la voy a implementar, voy a poner pruebas, entre otras cosas. Pero eso es lo que dice la investigación científica. En la realidad no se lo cree así y se la desagrega, generándome
grandes volúmenes de objetivos. Bien. Bloom, en su libro, miren, esta taxonomía fue desarrollada, fue creada en 1956. ¿Sí? Tiene objetivos cognitivos a nivel de conocimiento, comprensión o aplicación. Tiene su definición y algunos verbos relacionados. Los conocimientos me permiten recordar información, me permiten reconocer. ¿Sí? Entre lo más importante. La parte comprensiva o cognitiva es lo que yo tengo que entender, lo que reconocí. Entender lo que reconocí. Entender lo que recordé. La aplicación, ¿sí ve? Que tiene como un orden lógico. Ahora voy a seleccionar la información que reconocí y que ya entendí, la más apropiada. Ahora voy a utilizar la información que reconocí y entendí. Bien. Tenemos también a nivel de análisis. A nivel de análisis se distingue, ¿sí? Es decir, entre lo uno y lo otro. Se clasifica y se relaciona. Permite descomponer sus partes. Entiende la estructura organizacional, la información obtenida, identifica los motivos y las causas, los análisis. Estoy analizando. Finalmente, la taxonomía de Bloom dice que también me permite hacer síntesis y evaluar. La síntesis es cuando el alumno crea, integra, combina ideas, crea aplicación del conocimiento, las adapta. En la evaluación emite juicios, ¿sí? Emite críticas respecto a lo que tú deseas sobre la comparación que se está planteando. Entonces, tiene una secuencia interesante. Bien. Sin embargo, la taxonomía de Bloom pone categorizados verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Miren, me tienen en ese orden, de todo ese grupo de niveles de conocimiento, las integra y las propone. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Vamos a finalizar con un ejemplo. Bien, ¿qué tenemos en el ejemplo? Dice que, en este caso yo lo estoy tomando, aquí está el enlace de la autora, sí, es importante citar la fuente de esta señorita Edith Rojas Anaya, y su tema, su trabajo de titulación o de investigación se llama Expresión de la proteína G, del virus, de la rabia, etc. Ella inicialmente establece los siguientes objetivos. Primer objetivo, evaluar la respuesta inmune. Objetivo específico 1, clonar el gen del virus. Objetivo específico 2, obtener plantas adultas. Y objetivo específico 3, evaluar la respuesta inmune. Prácticamente, el tercer objetivo específico es el objetivo general. Entonces, en realidad, prácticamente está indicando ese objetivo general como un método de trabajo. Pero veamos ahora si lo plantea como una alternativa de investigación. Como una alternativa de investigación, entonces, dice que el objetivo general, dice que quiere comprobar la efectividad. Miren lo que teníamos antes, evaluar la respuesta. Entonces, comprobar la efectividad de la inmunización por vía oral. Objetivos específicos. Miren el orden, diseña, demuestra, evalúa. Es decir, diseña, desarrolla, implanta. Demuestra en la práctica, probando. Y evalúa después de ver cómo funciona. Entonces, John, más que todo, si te das cuenta cómo tienes que más o menos enfocar los objetivos o el apartado en que tengan que trabajar en algún deber a futuro. Bien. Queridos alumnos, es lo que se tenía preparado respecto a la clase del objeto objetivo de investigación planificado para la clase de acuerdo al currículo de la malla y de la asignatura. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, pueden hacerla. Por favor, si no las hay, activen sus cámaras para los que puedan, los que no puedan, no se preocupen, para tomarnos la fotito de rigor. Bien, reitero, jóvenes, por favor, no se olviden, las tareas tienen en estas 3 semanas, 3 tareas que completar, 7ª y 8ª semana. Bien. Nos avisa Génesis, por favor.
Un momentito. La primera. Listo, ya está, ingeniero. Gracias. Buenas noches, que descansen y hasta el día de mañana. Cuídense, un abrazo. Ya, igualmente. Mente. Igualmente, profe. Ya.